Soy Gabriel León y ahora comienza Rockstars. En 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tetis Plus, miércoles 9 de noviembre del 2022, son las 12:06 y estamos comenzando una nueva conversación alrededor de la ciencia, hoy distribuidos por Chile, porque yo estoy en la séptima región y mi invitado está en la novena región. Se conectó desde allí a nuestra transmisión, es el doctor Juan Carlos Aguillón, bioquímico de la Universidad de Concepción y doctor en bioquímica de la Universidad de Chile. Actualmente es académico del programa de inmunología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y lidera un muy interesante proyecto que está explorando aspectos desconocidos sobre el origen de la artritis reumatoide, una enfermedad que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Juan Carlos, bienvenido a Rockstars, ¿cómo estás? Hola Gabriel, un gusto de estar con ustedes y realmente es sorprendente lo que la tecnología nos permite hacer y que en realidad lo positivo de la pandemia es la conectividad que puede quedar para el futuro en términos de entrevistas y obviamente y también conferencias que uno puede asistir no necesariamente pudiendo estar en el lugar. Gracias. Tal cual. De hecho, uno de los grandes aprendizajes de la pandemia es que hay muchas cosas que efectivamente podemos hacer a la distancia y una de esas, por supuesto, nos permite conversar hoy sobre tu trayectoria, Juan Carlos, y sobre lo que están haciendo en la Facultad de Medicina de la Chile, que es súper, súper interesante. Pero vamos a comenzar desde el principio, Juan Carlos. Nos gusta siempre en este programa entender de nuestras invitadas e invitados cómo fue que nació en ellos el interés por la ciencia. En el caso tuyo, ¿logras identificar qué elementos tal vez de tu infancia, el paso por el colegio, de la familia, te impulsaron a seguir una carrera como la bioquímica? Mira, Gabriel, tu pregunta es muy buena. Probablemente se la haces a otro invitado, pero yo creo que hay coincidencia y en que es una pregunta de alto interés y que yo creo que no pierde la vigencia en términos de futuro entrevistado, pero también del futuro de cómo se proyecta la carrera y dónde se generan las vocaciones. En el caso mío fue tempranamente. Yo creo que influyeron, yo creo, tengo clarísimo, dos profesoras de la enseñanza básica que con esfuerzo realizaban en una escuela pública. Yo estudié siempre en la educación pública. En una escuela organizaban experimentos y realmente para mí era fascinante poder experimentar a esa edad. Estamos hablando cuarto año básico, quinto año básico, profesoras que realmente nunca se me han olvidado y tal vez nunca tuve la posibilidad de darle las gracias, de generar una vocación. Y realmente yo creo que las vocaciones se adquieren tempranamente y tuve la oportunidad de que se abrieran puertas posteriormente en el liceo. También tuve otro profesor de ciencias naturales que nos hacía leer, lo cual no era habitual para esa época. Y ahí uno se da cuenta de los grandes maestros que en realidad pueden estar presentes en la vida de uno desde tempranamente. O sea, los grandes maestros no están necesariamente en las universidades ni en las grandes universidades, sino que repartidos en todas las escuelas a lo largo de todo del país. Un profesor de ciencias naturales que nos hizo leer el libro Cazadores de Microbios, que es un libro que es muy apasionante. Yo se lo recomiendo todavía a cualquiera de los jóvenes, sobre todo, que está escrito en un lenguaje muy simple y que en el fondo describe el origen de los microscopios y cómo se logró tener acceso a otro mundo. Yo creo que él está ahí tempranamente, pero basado en el encauce que hacen profesores comprometidos con la experimentación. Y con la experimentación no estoy hablando de grandes experimentos, simplemente, no sé, como por ejemplo, si el crecer una planta
significa que se reduce la cantidad de tierra que tiene, y uno puede idear cómo medir si disminuye la tierra y a la medida que aumenta la planta. Experimentos simples. Sí. Oye, es tremendamente interesante porque efectivamente muchas veces la estimulación temprana y exponerse de manera temprana a la ciencia, las preguntas interesantes, en este caso el libro de Paul de Cruyff, ¿cierto? Cazadores de microbios, que también cuenta desde el punto de vista histórico, ¿cierto?, cómo ocurrieron grandes descubrimientos científicos, estimula ciertamente las ganas de estudiar una carrera científica. Pero carreras científicas hay muchas, está las licenciaturas en ciencias, por ejemplo, la licenciatura en biología, que tal vez es algo que me suena más cercano en el colegio. En el caso tuyo, ¿por qué particularmente la bioquímica? ¿Cómo fue que llegaste a esa carrera en particular? Eh, yo creo que coinciden varios elementos que no se repiten necesariamente en el tiempo. Por ejemplo, desde la década, yo creo, del 50 del siglo pasado, cuesta hablar del siglo pasado Sí, para los que hemos vivido. cuando uno nació en el siglo pasado. Exactamente. Se ve tan lejano, para uno no. De la década del 50 más o menos, la bioquímica claramente era la carrera paradigmática en términos del liderazgo de la ciencia. Claramente con el avance de la biología molecular, yo creo, marcó todo un mundo en el siglo pasado. Y obviamente yo creo que muchos de los que nos interesaba la ciencia queríamos estudiar bioquímica. O sea, si no era bioquímica, no había lugar para otra cosa. Y por otro lado, probablemente era una de las pocas carreras que tenía una sólida base en ciencias básicas. Yo creo que en todas las facultades en que se dieron las primeras carreras de bioquímica, había una fortaleza en términos de varios años de química Sí. con los químicos, varios años de física con los físicos. Ahora, yo estudié en la Universidad de Concepción, que se da esa particularidad y que incluso en la Chile no se da. Yo soy profesor de la Universidad de Chile y que lamentablemente no se da. Y que uno, por ejemplo, en la Universidad de Concepción aprendía química con los químicos, física con los físicos, matemática con los matemáticos, como a mi juicio debe ser. O sea, para mí es imposible improvisar, enseñar en un área en la cual no eres especialista o no experimentas. Para mí van de la mano la enseñanza con la experimentación, y eso yo creo que no va a cambiar. Entonces, en ese sentido, para mí era claro que era bioquímica y creo que, salvo algunas asignaturas con las que tuve que luchar, como por ejemplo la anatomía, que la anatomía no allá que no tenía nada que hacer en el currículum, pero tuve que igualmente sacarla, fue el ramo que saqué con peor nota, y claramente me di cuenta que para mí lo mío eran las moléculas y las células, y no los organismos completos. Así que claro, porque me han preguntado por qué no estudié medicina, y en realidad yo creo que no habría podido, sí, definitivamente. A diferencia de hoy día, que probablemente bioquímica no es la única carrera que genera el perfil de los científicos. Hoy día, por ejemplo, los ingenieros en biotecnología molecular de la Facultad de Ciencias de la Chile son realmente muy potentes. Yo he tenido varios alumnos y el resultado es una maravilla. No digo que los bioquímicos no sigan siendo buenos candidatos, pero hay bastante más competencia. Sí, claro. Y por otro lado, en el contexto país, probablemente los más grandes científicos de esa época, de la generación estoy hablando entre el 80 más o menos cuando yo estudié, eran bioquímicos, eran gente ligada a la carrera de las bioquímicas. Jorge Allende, exactamente. Germán Niemeyer. Exactamente, Germán Niemeyer, Jorge Allende, entre otros que había. Entonces, claramente, la influencia era potente. Sí, claro. Sí. Es tremendamente entretenido eso porque yo pensaba, yo también soy bioquímico y efectivamente yo estoy en la Católica y física de los físicos, química de los químicos, matemática de los matemáticos, así fue. Y me salvé de anatomía porque el año que yo entré la habían sacado recién el año anterior, así que no me tocó pasar por anatomía, que ciertamente también es un ramo que muchos decían no tiene mucho que ver acá con la carrera, pero
Lo interesante de eso es que mencionaste ya, tu interés era por las células y por las moléculas. Bioquímica es una carrera bien amplia, puede ser clínica, puede ser biología molecular, puede ser biología celular, pero en el caso tuyo había claramente un interés por las células y por las moléculas. ¿Qué aspectos en particular de esa biología celular y molecular que aparecían en la bioquímica te llamaron la atención inicialmente, Juan Carlos? Mira, yo creo que el proceso de aprendizaje de uno es muy cambiante y realmente eh, tal vez es interesante para las generaciones nuevas Sí, en que cuando están estudiando en la universidad no tienen que asustarse ni siquiera al momento de elegir la tesis, porque en realidad están entrando en un horizonte que es mucho más largo sí, de lo que en esa época uno cree que está decidiendo. sí. En realidad uno está en esa etapa realmente entrando a conocer las palabras con las cuales va a empezar en definitiva, a escribir una historia o varias historias. Entonces, en ese sentido, yo cuando estudié en la universidad, probablemente lo que más me apasionaba era la fisiología, Ya. realmente, y no la inmunología, pero igual hay una relación entre con quienes uno se entrena, o sea, y eso sí que yo Sí, creo que yo sí, soy categórico. A los jóvenes, cuando estén tratando de aprender, busquen los mejores laboratorios desde el comienzo, los mejores científicos, porque definitivamente por algo llegan a ser los mejores. O sea, claramente es porque tienen la capacidad de manejar si es una mm, disciplina, manejarla ampliamente en todos los sí, aspectos experimentales y teóricos. sí, Entonces, la inmunología que cuando yo estudié, no era en Concepción no había la inmunología que tienen hoy, por ejemplo. Hoy día claro, ha habido un desarrollo sí, importante. pues, sí, Entonces, yo estuve en la época probablemente un poco gris de la inmunología, ya, entonces no visualizaba que me iba a dedicar a eso, pero sí sabía que me gustaban los microbios, las moléculas claro, y las células. Entonces, en comienzo, de hecho, la tesis yo la realicé en Concepción en un área más bien ligada a la química, mira, eh, pero poco, con poca funcionalidad, con poca mecanismo, entonces fue una tesis más bien fome. ya, Entonces, por eso que ahí yo saco como en el fondo la enseñanza, tal vez yo debería haber volado luego de Concepción, me tardé un poquito, por claro, razones, razones probablemente familiares, claro, pero claro, lo que pasa es que yo creo que aquí uno si lo escuchan, bueno, alguna de la gente de las facultades ya no están, pero claramente hay diferencias. O sea, Concepción era en su época un buen centro de formación básica para los bioquímicos, pero no un buen centro para el desarrollo experimental de la bioquímica futuro. claro, Claramente todo estaba en Santiago en mm, ese sí, momento. Entonces, yo creo que ahí hay una decisión importante hoy día de los jóvenes. Cuando estudian en una escuela, donde sea, vean para dónde van las cosas y dónde están ocurriendo y traten de irse claro, para allá, para dónde claro, están ocurriendo las cosas. Entonces, y ahí yo tardé y probablemente perdí un año, pero en realidad un año en la vida de uno no es nada, no es nada. y, Simplemente perdiendo me refiero en haber tomado la opción de haber hecho una tesis que en realidad no ya, significó, ni siquiera significó un paper. ya. Pero terminando la tesis, Adelante. buscaste finalmente irte de Concepción y te fuiste a la Universidad de Chile a seguir el doctorado en bioquímica, que es una fase súper interesante en la formación de cualquier científico, porque uno se enfrenta a un problema ya cototo, de magnitud mediana, ¿cierto?, que tienen que resolver. Y parte del entrenamiento doctoral es convertirse en un gran resolvedor de problemas. Y hay uno en particular que tiene que ver con ese proceso que ocurre después del proceso formativo del doctorado, que es la tesis, que es la pregunta que uno le hace a algún sistema en particular. Cuéntanos un poco, Juan Carlos, ¿en qué problema te metiste durante el doctorado? Sí, mira, en general yo creo que las decisiones están de alguna forma calibradas también por quienes interactúa. Y yo creo que Claro. por eso es importante que la gente busque interactuar Mm, con líderes mm, tempranamente,
porque son los que van a influir en definitiva en decisiones personales de formación. Yo llegando a Santiago estuve trabajando en BOCHEF, lo que eran las bases del laboratorio actual, de todo lo que es el centro que lidera Juan Asenjo, pero Juan Asenjo no estaba todavía ahí, estaba otra gente, pero eran las bases de lo que iba a ser un polo en ingeniería de investigación en ciencias biológicas. Sí. Entonces ahí tuve un tiempo y de ahí tuve un año y de ahí me ingresé al doctorado en bioquímica de la Chile. Y dentro del doctorado en bioquímica de la Chile conocí a Arturo Ferreira. Arturo Ferreira es un inmunólogo que ya está retirado, recién retirado hace un par de años. Pero él venía volviendo de Nueva York. Él había estado por muchos años allá haciendo su posgrado y después se quedó contratado como profesor, estuvo trabajando como profesor en la Universidad de Nueva York. Entonces venía volviendo recién, no tenía ni laboratorio, entonces establecimos un vínculo muy, yo siendo estudiante de doctorado, un vínculo bien estrecho. Y finalmente, bueno, había tomado el curso de inmunología de posgrado. Y claramente la inmunología recién para mí la conocía, a pesar de que la había visto en Concepción en quinto año en bioquímica, claramente fue como un renacer de una disciplina que en realidad para mí estaba ausente. Y yo creo que ahí, en definitiva, tomé la decisión de empezar a trabajar en el área de la inmunología. Hice la tesis dirigida por Arturo y mi tesis duró más o menos como más de lo normal, o sea, bueno, para la fecha era normal que las tesis, estamos hablando por ahí por la década del 90, las tesis en general de doctorado en esa época duraban entre 6 y 8 años, lo cual hoy día Claro. Es inadmisible. No, ni siquiera acreditarían en su programa si tiene una tesis sobre 5 años. Entonces, la tesis, probablemente mi tesis debe haber durado unos 6 o 7 años. Pero claramente era una visión distinta y en ese sentido tal vez es muy distinta a lo que tiene hoy día la tesis. Yo creo que yo tuve la suerte de entrar en un proceso formativo con un mentor y un proceso formativo es muy distinto a realizar la tesis solamente. Claro. Entonces yo creo que esa es una diferencia y por eso que es importante que la gente elija buenos mentores y buenos laboratorios. Porque la tesis es parte de un contexto de escribir proyectos, de escribir papers, en el fondo es diseñar un experimento, una idea, una hipótesis, comprobarla experimentalmente, pero después relatarla desde contarla en un seminario, contarla en una conferencia, y después llevarla a escritura, a una divulgación, a un paper o a la tesis propiamente tal, pero en el camino también está en que surgen otras preguntas en las cuales uno eventualmente podría buscar financiamiento para esas preguntas. Y yo en ese sentido creo que eso debe aprenderse en el periodo de doctorado, o sea, por eso que yo no estoy tan convencido que los doctorados tengan que estar limitados a 2 o 3 años, así. Creo que es un proceso, y lamentablemente yo creo que en Chile los doctores no salen habilitados para ganar competitivamente proyectos, y esa es una deficiencia. Yo creo que debiera trabajarse más en eso. Y a través de esa interacción, como te digo, llegué a lo que fue la inmunología desde los distintos ámbitos, principalmente desde el punto de vista de la inmunidad, de la respuesta inmune humoral, fue al principio el enfoque muy mezclado con la bioquímica, en el sentido de poder establecer algunas. Me acuerdo que en mi tesis logramos darle un papel a una proteína de un protozoo, que es el Trypanosoma cruzi, y poder secuenciar esa proteína, lo cual era bien, ¿cómo se llama? Desafiante para la época. Estamos hablando de la década del 90, llegar a establecer la función y la secuencia de una proteína
era muy desafiante, hoy día no tiene mayor gracia Sí. hacerlo. Pero principalmente es eso, pero después ya hubo cambios que eh, después llegué a establecer una línea de investigación propia, porque eso fue otro proceso. Pero por ahora ahí, no sé, para que si Sí. surgen otras preguntas. No, es tremendamente interesante la trayectoria y cómo lentamente empieza a aparecer la inmunología en el camino. Me pareció súper interesante lo que hablaba sobre los procesos formativos. Hoy las universidades y sus programas de doctorado tienen incentivos que tienen que ver con la acreditación. Y tú lo mencionaste, para acreditarse hay que tener tesis que duren tanto tiempo, donde publicar papers probablemente es lo más importante, pero eventualmente la formación del carácter del científico, este científico independiente, capaz de ganarse proyectos por su cuenta, de escribir y plantear hipótesis que sean coherentes, tal vez quedó un poco en segundo plano porque le ganó la acreditación, los puntajes, los papers. En ese sentido, Juan Carlos, ¿cómo ves tú esa tensión entre los incentivos actuales que hay en ciencia versus los procesos formativos que son un poco más profundos también y que se notan en esto que los programas son más cortos y que eventualmente muchas veces las herramientas que se transfieren no generan científicos autónomos y durante mucho tiempo como que cuesta despegar esa carga? ¿Cómo lo ves tú hoy día y particularmente comparando lo que ocurre en Chile tal vez con otros países? Mira, yo creo que hay deficiencias serias que se vienen arrastrando en nuestros programas de posgrado, por lo menos los que yo conozco principalmente son los de la Chile y la Católica, la Universidad de Concepción, en los cuales me toca participar como profesor evaluador, pero yo creo que no, el resto no escapan a, a que el posgrado de alguna forma se transforma en una continuidad de la formación profesional superior. Entonces, y ese es un error en el sentido de que efectivamente el posgrado tiene otra misión, y la misión es entrar en una etapa formativa superior, la que no necesariamente tiene que estar contrastada por hitos como son, bueno, por un lado el tiempo, por otro lado el documento que es la tesis, sino que más bien debe estar temperado por el responder preguntas que se hicieron en su momento, y si esas preguntas, también tener la capacidad de poder transformar esas preguntas si en el camino los resultados son distintos, de modo tal de llegar a entender un proceso biológico. Y eso yo creo que se ha perdido claramente, por un lado, con cumplir con la malla curricular. En general hay una tendencia en que tiene igual importancia la malla curricular de los cursos con la tesis, y eso yo creo que es errado. O sea, de hecho, yo soy partidario, de hecho, esto es un periodo de entrenamiento en el Instituto Karolinska, estuve como 2 años en Suecia. Y en Suecia, por ejemplo, la tesis es un trabajo de experimentación que se relata después en papers, pero no existe esto que tengas que hacer ramos. Entonces, y como es la realidad de otros doctorados, entonces un estudiante se enrola en un laboratorio, ahí son importantes los laboratorios, entonces acá son los programas, entonces ese también es otra diferencia. Aquí los laboratorios no tienen casi mucha relevancia, y de hecho yo siempre alego, por ejemplo, una carta de recomendación mía acá en Chile no tiene ninguna validez con programas. O sea, si yo recomiendo a un estudiante para que vaya al doctorado X en Chile, a la comisión le da lo mismo. Y eso en el mundo no es así. O sea, si yo mando una recomendación a una persona para Estados Unidos o a cualquier otra universidad, pesa mucho porque en realidad, o sea, estoy pensando en una buena carta de recomendación, que se contrasta porque el estudiante obviamente ha trabajado experimentalmente. O sea, ¿qué es lo que importa? Importa en el currículum de una persona que va a ser aceptada: sus publicaciones que tenga y la carta de con quienes ha trabajado. Esos son los más importantes para decir esta persona amerita que la incorporemos. Entonces acá, en ese sentido, hay poca valoración a los laboratorios como tal, el aporte que hace el laboratorio con un individuo, y que ese individuo pueda insertarse en un programa de formación. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos al debe
Y yo creo que también faltan grandes mentores. Yo creo que hay una ausencia de mentores en nuestro país. No necesariamente en el extranjero, porque en el extranjero hay muchos grupos que tienen líderes. Y ahí yo creo que igual nuevamente contrastamos, y yo creo que ahí estamos lentos en el aprendizaje. Y yo lo veo también, porque yo estoy ligado mucho ahora a lo que son, bueno, desde hace un tiempo, a la investigación más bien entre el ámbito básico y clínico. Claro. Entonces es frecuente que a mí me lleguen, por ejemplo, evaluaciones de papers que tienen que ver, que están netamente en el ámbito clínico. ¿Y por qué? Porque de repente para una revista, no sé, por ejemplo, Rheumatology, para ello yo soy un mejor evaluador, por mi experiencia, para un paper netamente clínico que tal vez un reumatólogo, Claro. reumatólogo clínico. Sí. Pero acá no, o sea, por ejemplo, acá prima si alguien es un clínico, claramente tiene mayor idoneidad para evaluar un proyecto del área básico-clínica en cualquiera de las áreas y no el científico. Entonces, ahora en términos objetivos, eso en el mundo desarrollado es distinto. O sea, prima la experiencia experimental sobre la experiencia teórica del sujeto. Entonces, en eso creo que tenemos mucho que aprender. Y ahí yo creo que el área clínica está mucho al debe respecto a la área básica. Ha habido un mayor desarrollo del área básica en Chile histórico en relación pensando en la investigación básico-clínica. Sí, claro. No sé si te contesto. Sí, Ahora, sí, complementando, tal vez, complementando esto también, yo creo que se da el hecho de que, por ejemplo, a veces los programas, cuando yo estudié, por ejemplo, tuve compañeros me recuerdo claramente a Mario Chong y a Sergio Lavandero, éramos compañeros en el posgrado. Sí. Entonces, yo creo que más que las personas, influye cómo ha sido el programa de posgrado en esa época. Y el programa probablemente era más flexible, o sea, tú tomabas los ramos que realmente considerabas necesarios, la malla obligatoria era muy chica, pero con un énfasis importante en la tesis. O sea, que tú elegieras un laboratorio en donde pudieras hacer una tesis potente y que hubieras tenido un mentor que te pudiera haber enseñado muchos ámbitos de la vida de la investigación. Sí, no, tremendamente entretenido el análisis, me parece súper interesante para considerarlo porque muchas veces no se conversa este tipo de cosas. Son las 12:33, vamos a aprovechar de hacer una pequeña pausa musical y a la vuelta de esta canción vamos a seguir conversando con nuestro invitado, el doctor Juan Carlos Aguillón, y vamos a conversar específicamente sobre artritis reumatoide. Es una enfermedad, como yo les decía al principio, tremendamente prevalente en el mundo y es muy interesante lo que están haciendo ahí en el Laboratorio de Inmunología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Chile. Mi querido Gabriel, vamos a escuchar música. Esto es Electric Light Orchestra, Rockaria. Vamos y volvemos. 12:36, estamos de vuelta aquí en Rockstar de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como @TX Plus, TXSPLUS. Y hoy estamos conversando con el doctor Juan Carlos Aguillón, bioquímico de la Universidad de Concepción y doctor en bioquímica de la Universidad de Chile, actualmente académico del programa de inmunología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Juan Carlos, hablemos de artritis reumatoide. Para muchas personas, la artritis reumatoide es una enfermedad de los huesos, como que algo pasa con los huesos, no se entiende muy bien, se hinchan, duelen, pero la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Hay un desbalance y una suerte de descontrol. Por favor, Juan Carlos, explícanos qué es la artritis reumatoide y por qué es tan interesante tratar de entenderla. Bueno, mira, en el laboratorio nuestro hemos estado estudiando esta enfermedad desde el año 1999, o sea, llevamos varias décadas estudiando. Y en realidad es una de las áreas bien apasionantes de investigación. Bueno, pensando en la primera parte de la entrevista, porque igual participan muchas moléculas y muchas células, entonces es realmente apasionante y obviamente es una enfermedad autoinmune, como indicas tú, para la cual, a pesar de el gran avance que ha habido, de hecho, dentro de las enfermedades autoinmunes, enfermedades autoinmunes se refiere a que en el sistema inmune
de los individuos que está construido para controlar las agresiones ya sea exógenas de patógenos o endógenas como el cáncer, de alguna forma, por una desregulación y además por una carga genética de los sujetos, de los individuos susceptibles, se gatillan procesos en el cual el sistema inmune empieza a reconocer como extraño, como agresor, componentes propios. En este caso, en el caso de la artritis, mayoritariamente proteínas que conforman el cartílago de las articulaciones. Entonces, es una enfermedad en la cual converge un sujeto susceptible genéticamente, por lo tanto, hay una agregación familiar. Entonces, en las familias que hay un enfermo de artritis, es muy probable que van a haber otros y van a seguir existiendo, propagándose la enfermedad. Y lo más preocupante es que, a pesar de haber habido un gran avance en investigación en esta enfermedad a los últimos probablemente 30 años, todavía no tiene cura. A pesar de que es una de las enfermedades que hay una cantidad de fármacos disponibles grande, y algunos muy modernos, lo cual significa obviamente que también ha habido un avance en controlar el daño que provoca esta enfermedad. Y dicho sea de paso, que esta enfermedad se diagnostica en general es prevalente sobre los 30 años de vida, con una mayor predisposición de las mujeres, más o menos una relación que va entre 3 a 5 mujeres por cada un hombre. Wow. Es una frecuencia que se repite en muchas otras enfermedades autoinmunes. Sí. Hay un grupo de enfermedades autoinmunes, son varias. Nosotros hemos trabajado principalmente en esta. Algunos de los mecanismos son útiles cuando uno los entiende, mecanismos moleculares y celulares, para poder ver qué ocurre en otras enfermedades también. De hecho, eso se da, por ejemplo, en fármacos que se han descubierto en artritis, los primeros por ahí por la década del 90, y que progresivamente fueron incorporándose a la terapia de otras enfermedades, como por ejemplo enfermedad de Crohn, espondilitis anquilosante, como son los anticuerpos contra moléculas que son reguladoras del sistema inmune, como son conocidas colectivamente como interleuquina o citoquina. Exactamente. Entonces, bloqueadores de estas interleuquinas para apagar un poco la respuesta se empezaron a desarrollar en la década de los 90 y se siguen desarrollando muchos de ellos. Originalmente descritos para la artritis reumatoide, demostraron ser útiles en otras enfermedades, en psoriasis. Claro. Entonces, por eso los mecanismos a veces son aplicables a otras enfermedades. Sí. Esta enfermedad, entonces, es una enfermedad en que principalmente las células T, que se llaman ayudadoras, los linfocitos T ayudadores, reconocen estructuras propias, principalmente de las articulaciones, y empiezan a comandar la destrucción en una etapa inicial de la enfermedad, más o menos durante los 3 primeros años de diagnóstico. Estamos hablando de que se da principalmente en la etapa adulta, se diagnostica esta enfermedad, y durante ese proceso, ese periodo más o menos de los 3 primeros años, se produce el mayor daño, lo cual hizo que más o menos a partir del año 2000 se cambiara la estrategia. La estrategia antes era, de alguna forma, era piramidal para tratarlo. Se empezaba las drogas más suaves, llamémosle, como puede ser los antiinflamatorios, claro. Inicialmente, pero cuando se supo que el daño era exagerado al comienzo, esto se invirtió, más o menos en el año 2000 se invirtió, y hoy día se trata de
de iniciar el tratamiento con drogas que sean bastante más agresivas, de modo tal de detener la progresión del daño en el cartílago, y en una etapa ya más avanzada comienza la destrucción del hueso articular, pudiendo llegar en algunos casos a tener que reemplazar la articulación, por ejemplo, la rodilla. Ahora, no es tan frecuente, sobre todo hoy día cuando existen más fármacos que pueden disminuir el proceso inflamatorio y evitar que se llegue a situaciones como ocurría varios años atrás. Y en ese sentido, en Chile ha habido un avance muy importante en incorporar a lo que al principio se llama auge y hoy día GES de drogas que son bastante más modernas. Dentro de las drogas pues, están las drogas convencionales, que podrían ser, por ejemplo, todo lo que son los antiinflamatorios no esteroidales, los corticoides, y después están los inmunosupresores como, por ejemplo, el metotrexato, que son drogas que se siguen usando, pero que en realidad hay otras drogas de mejor calidad, como son los anticuerpos terapéuticos, que se conocen hoy día como biológicos. Entonces, ahí jugó un papel muy importante la Corporación de Ayuda Proayuda al Enfermo Reumático, que se llama VOLAR. Es una agrupación de enfermos de artritis en que ellos durante décadas han trabajado activamente, han ido al Congreso a hacer presentaciones cuando no había incorporación de las drogas de mejor calidad al auge y posteriormente al GES. Y yo creo que el trabajo de ellos con la misma sociedad de reumatología fue súper importante para que en el GES tempranamente se empezaran a incorporar los anticuerpos monoclonales. Y hoy día en la canasta existe esa posibilidad, lo cual implica de que el avance, ese deterioro que ocurre en los primeros 3 años, se puede retardar mucho, porque estas drogas son muy eficientes. Entonces, obviamente, y la calidad de vida, porque en realidad un paciente que está con inflamación en sus articulaciones tiene dolor, tiene rigidez, prácticamente es imposible realizar su vida cotidiana. Entonces, eso fue un avance muy, muy grande. Son estas de las cosas, estos avances que ocurren en Chile que no se conocen mucho, pero que ocurren. Ahora no estoy diciendo que uno tenga que detener los avances. Lo que pasa es que cuando uno logra algo, quiere más. Es natural que quiera más. Y yo creo que en ese sentido es bueno que existan estos movimientos que piden más y en todos los ámbitos de las cosas. Porque yo creo que en la medida que se pida, se obtiene mejor bienestar para toda la población. Absolutamente. Qué importante estos grupos ciudadanos que consiguen, a través de lobby, de ir al Congreso, ampliar los márgenes de las políticas públicas vinculadas, en este caso, con el tratamiento de la artritis. Juan Carlos, específicamente en el laboratorio, ¿qué aspectos de la artritis les han interesado a ustedes últimamente? ¿Cuál es el objetivo que ustedes tienen como laboratorio de investigación en esta área? ¿Qué les gustaría aprender sobre esta enfermedad? Mira, brevemente, en un comienzo nosotros empezamos a estudiar algunos factores genéticos que pudieran estar influenciando las terapias con estos anticuerpos. Estoy hablando de investigaciones que realizamos hace unos 15 años atrás, más o menos, en conjunto con un destacado reumatólogo que es el doctor Miguel Kuchakovich, que ahora ya no colaboramos por razones personales que tuvo que asumir por otras cosas, pero que logramos avanzar bastante. Y en realidad también había inquietud en nuestro laboratorio en poder saber más cosas a nivel molecular, cómo ocurren estos fenómenos. Entonces, progresivamente se ha descrito, por ejemplo, que hay unas moléculas que tienen que ver con la respuesta inmune en todos los vertebrados, y ahí nos focalizamos en el humano. Estas moléculas se llaman moléculas HLA y quizás más conocidas por el rechazo a trasplante, en el sentido cuando se busca saber las moléculas que tiene cada individuo, se está buscando saber cuán compatible es con un órgano que se le quiere trasplantar. Eso, de hecho, así se describieron estas moléculas, pero la función de estas moléculas que se llaman HLA
es montar una respuesta inmune. Tienen que ver con la presentación de los agresores. Pedacitos de los agresores los presentan estas moléculas en la superficie de las células inmunes y permiten montar entonces la respuesta sobre todo de las células T. Y en este caso, en la artritis, las células que provocan la enfermedad son las células T ayudadoras. Entonces, nosotros empezamos a definir, o sea, a preguntarnos, en realidad, ¿cuáles son las moléculas que los enfermos están presentando a las células T? Y eso más o menos lo empezamos hace como 10 años. Se entrenó gente en la Universidad de Barcelona, que son en la parte de proteómica, que son bastante buenos ahí. Y empezamos una colaboración ya hace un buen tiempo. Y en el caso de las células T ayudadoras, en realidad logramos describir ahora recientemente varias moléculas que son reconocidas como autoantígenos, que se les denomina, pero en el fondo son parte de proteínas que son propias, pero que estos linfocitos que son autorreactivos erróneamente, que lo tienen circulando los pacientes, inician el proceso autoinmune y lo mantienen y lo sostienen y lo llevan a la cronicidad, porque en el fondo, dado que estas moléculas son parte de la estructura de las articulaciones, están presentes, entonces los linfocitos siguen estando activos en forma recurrente y la inflamación no tiene fin. Entonces, por eso que la enfermedad no tiene tratamiento. Todo lo que se ha desarrollado hasta ahora es para disminuir la actividad de las células que están activándose diariamente. Entonces, un paciente que está tratado para artritis reumatoide o para otras enfermedades autoinmunes, en general está inmunosuprimido. Cuando se habla en general, por ejemplo, ahora es frecuente hablar de van a ser vacunados contra COVID los inmunosuprimidos. Hay pacientes que están sufriendo estas enfermedades autoinmunes, están inmunosuprimidos porque están tratados regularmente con drogas que los mantienen con una respuesta inmune baja, pero esa respuesta inmune baja les permite mantener calidad de vida. Sí. Entonces, demostramos eso. Ahora, sabiendo qué moléculas son las que hay autorreactividad, hoy día también hay conocimiento, algún conocimiento generado por nosotros, pero también mayoritariamente por otros investigadores a nivel global. Existe la posibilidad de, conociendo esa estructura, de uno poder manipular el sistema inmune, claro, en el sentido de, conociendo el blanco, es decir, el antígeno, uno puede instruir al sistema inmune para que regule esa respuesta, es decir, restituya la normalidad o restituir lo que se llama tolerancia. O sea, el sistema inmune debiera no reconocer lo propio. Entonces, esa propiedad uno la puede reinstruir. Y más recientemente, eso lo demostramos para las células ayudadoras. Lo que estamos involucrados ahora tenemos una apuesta en que, si bien la artritis es en todos los libros, en todos los papers, sale que es una enfermedad mediada por células ayudadoras, en un proyecto que estamos empezando recién, nosotros estábamos apostando que igual hay un componente de células T citotóxicas, que son células que matan. Las ayudadoras ayudan a montar respuestas, las células T citotóxicas matan a las células cuando están trabajando mal. Por ejemplo, si están infectadas con un virus, las matan. Entonces, lo que queremos demostrar ahora es que efectivamente también hay un componente de muerte de células en la articulación, en concomitancia con las células CD4 que ayudan a levantar o a exacerbar la inflamación. Ahora es toda una apuesta súper agresiva, porque en realidad hay enfermedades autoinmunes que se sabe que son con CD8, como son la diabetes tipo 1, pero artritis y entre otras, es primera vez que estamos tratando de demostrar eso, y si lo logramos demostrar es probable que se pueda extender para otras enfermedades que también son mediadas por células CD4 históricamente. Yo creo que esos son los proyectos que estamos hoy día tratando de abordar en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona y también con el UCL de Londres. Mira. Entonces,
Yo no sé si tienes más preguntas más específicas, porque en realidad igual es difícil Sí. para cuando queremos hablar para público general, no apasionarse y meterse a las moléculas. No, está tremendamente entretenido. Se nota que es algo bien complejo. Tú mencionaste los componentes genéticos y también los ambientales. Y en ese sentido, Juan Carlos, y brevemente, ¿se sabe, por ejemplo, cuáles son esos detonantes ambientales que con cierto background genético pueden generar la enfermedad? ¿Conocemos, por ejemplo, cuáles son aquellos o todavía no logramos caracterizarlos bien? Mira, se ha trabajado mucho en esto. En las enfermedades autoinmunes en general, hay como un consenso de que por lo menos el 40% de la causa de la enfermedad tiene que ver con genes, porque hay una agregación entre las familias. Ya. Y de esos genes se conocen varios, pero la mayoría están en lo que se llama el complejo principal de histocompatibilidad, MHC del inglés. Sí. Y en el humano se llama HLA. LA. O sea, cuando yo decía moléculas HLA, significa que hay un Sí. pedazo del genoma que son como 3,84 megabases. Megabase. Es un pedazo relativamente no tan grande, pero que hay una cantidad de genes codificados ahí y muchos de ellos tienen que ver con la respuesta inmune, con el control de la respuesta inmune. Y las enfermedades autoinmunes están muy, muy asociadas con esa región. Y coincide que ahí están las moléculas que presentan la respuesta inmune. Entonces, nosotros estamos tratando de interpretar esto desde un punto de vista más funcional. Y de hecho, estamos elaborando un proyecto en el cual estamos haciendo una apuesta bien agresiva. El sistema inmune evoluciona, los agresores también evolucionan. Las enfermedades cambian en la humanidad, es obvio. Hoy día, por ejemplo, la autoinmunidad es un proceso que está en franco aumento y antiguamente no existía prácticamente la autoinmunidad, pero sí existían mucho las enfermedades infecciosas, sobre todo de mecanismos intracelulares. Entonces, la apuesta que queremos hacer es, en realidad, de qué forma las moléculas HLA han cambiado en el tiempo. O sea, por ejemplo, con los genetistas de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina, eventualmente podemos tener acceso a DNA de momias. Estamos hablando de 1500 años atrás. Entonces, lo que queremos es saber cuál es la estructura de los MHC antiguos respecto a lo de hoy día, y si en realidad se ha moldeado en relación, y es lógico esperar, en relación a los agresores que han habido 1500 años atrás, en relación a que hoy día la ausencia de agresores prácticamente derivados de los antibióticos, que hoy día prácticamente hay pocos agresores, y los virus probablemente, no digo que tengan la vida contada el tiempo, pero se están desarrollando antivirales y en algún momento igual se les va a controlar, o sea, controlar entre comillas, porque igual va evolucionando. O sea, todo esto es dinámico. El sistema inmune es dinámico, los agresores igual son dinámicos. Entonces queremos saber si realmente eso ha tenido un impacto importante en el sentido de que, si bien la artritis es antigua, no sé, por ejemplo, Rembrandt tenía artritis, se ha descrito, pero probablemente 1000 años atrás la artritis probablemente haya existido con una prevalencia muy baja de lo que es hoy. Entonces la pregunta es, ¿qué papel han tenido los MHC frente al impacto de la ausencia de agresores y ha tenido que entretenerse el sistema inmune en general de lo que es la autoinmunidad? No sé si me explico un poco. Sí, tremendamente entretenido. Ese proyecto de ir a mirar los genes del MHC antiguos parece tremendamente fascinante porque claro, nos permite vincular la historia evolutiva de esos genes con cómo ha cambiado nuestra exposición a los patógenos y eventualmente cómo el sistema inmune, tú decías, se distrae, si ya no hay patógeno, bueno, acá ataco. Hay una relación ahí súper entretenida que nos va a permitir entender un poco mejor el origen y eventualmente el tratamiento de estas enfermedades. Son las 12:59, estamos llegando al final de la conversación, estuvo tremendamente entretenido y le queremos agradecer a nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Carlos Aguillón, bioquímico de la Universidad de Concepción, doctor en bioquímica de la Chile, actualmente académico del programa de inmunología del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes, es muy entretenido tú como conductor.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Nosotros nos vamos, como siempre, con efeméride, porque un 9 de noviembre de 1970 se publicó el primer y único disco de estudio del grupo Derek and the Dominos, que tal vez no les suena, pero quien estaba trabajando ahí, uno de los grandes que había ahí, era Eric Clapton, un tremendo álbum, probablemente uno de sus mejores trabajos,